¿dónde estaba Dios cuando pasó lo del 11 de septiembre? Estaba en todas las personas que murieron por amor, en todos esos voluntarios, en todas esas personas desinteresadas, en todas las personas que mandaron su ofrenda para que la reconstrucción, para las personas que se quedaron sin hogar. Somos gente de iglesia, hablando cosas de iglesia, Biblia, liderazgo, preguntas y respuestas, entrevistas y mucho más. Gente de iglesia, el podcast. ¿Qué hubo, familia? Bienvenidos a otro episodio de Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia Hablando cosas de iglesia. Cosas de iglesia. ¿Qué tal, Luis? Aquí estamos, Gutiérrez, brother. Luis Gutiérrez, ahora sí, brother. Ya no te equivocaste. Sí. Tantos años de conocernos, brother, Sí, y no te sé. equivocas. Sí, siempre, y la otra vez, las primeras veces no te decía porque siempre confundía a los Rodríguez con Con los Gutiérrez. Gutiérrez. Y por eso mejor Creo que los hermanos de enfrente, los que se sientan hasta frente en el instituto son Rodríguez, ¿no? Los no dos hermanos de enfrente, no sé, pero creo que por allá. a lo mejor debe andar un Rodríguez. por Algún ahí. Rodríguez, por eso me confundes, Me he brother. confundido, sí. Sí. Sí, pues el episodio pasado estuvimos hablando sobre el sufrimiento que Sobre el los seres sufrimiento. humanos suelen pasar en la vida, ¿no? Y que hablábamos sobre que no estábamos exentos a eso, inclusive los cristianos no estábamos exentos al sufrimiento, y que por alguna razón en algún momento de nuestra vida quizás vamos a pasar o hemos pasado ya, y quizás seguiremos pasando por momentos difíciles. Sí, por el sufrimiento, Entonces, sí. Estabas platicando sobre, digamos, por qué le pasa cosas malas a gente buena. gente buena, A gente o buena. que está tratando A gente de que hacer las trata de cosas hacer las cosas bien. bien. Sí. Fue un tema bien interesante que se desarrolló, y ahora vamos a continuar con una de las preguntas que quedó ahí, y después de esto vamos a tratar de entrar a unas historias, a hechos que han acontecido que son actuales en la actualidad, y que nos demuestran que Dios sigue actuando, aunque pasen cosas tremendas como estas que han sucedido. Dios está ahí. Entonces, Exacto. pues vamos a darle, brother, con las preguntas, y después vamos a- entremos al tema que Exacto. vamos a desarrollar el día de hoy. Pues la primera pregunta que quizás yo pondría, digamos, acá a la mesa, que es la última de la que teníamos, es ¿dónde está Dios cuando algo malo pasa? Esa es una de esas preguntas que muchos nos hacemos, brother, y muchas personas, inclusive inconversas, se hacen. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios cuando pasó esto? Cuando, igual lo repetía en el episodio pasado, cuando le hicieron esto a mi familia, cuando le hicieron esto a mi hermana, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por sí. qué Dios no actuó? ¿Por qué callas y no me escuchas, oh Jehová? Sí, ¿Cuál es tu Mira, postura o tu... ¿dónde está Dios cuando algo malo pasa? Yo siento que Dios está ahí, más que nunca. A lo mejor puede sonar redundante, pero siento que Él está ahí apoyándonos, y que a veces no lo podemos sentir, no porque Él no esté ahí, sino porque nosotros estamos tan metidos en nuestros problemas que lo apartamos. Yeah. Y Él nos puede sacar de todos estos problemas, pero a veces no lo dejamos Yeah. que intervenga, que actúe. Pero de que Él está ahí, está ahí. Ujú. Está ahí. A veces nos sentimos tan lejos. A veces nos podemos sentirnos como los profetas, que cuando estaban por allá en la montaña, en la soledad, no sé si te acuerdas que hasta llegaban por ahí algunos profetas, llegaban y los cuervos le traían alimento y cosas así. Sí. Me imagino que se han de haber sentido solos en algún tiempo, y a lo mejor alejados de Dios, Sí. y decían, pues ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Ujú. Tú nos mandaste, y al final no te sentimos. Sí, y te digo, eso es bien tremendo, brother. Ahorita que estabas platicando sobre eso, he escuchado muchos testimonios de personas, cristianos, que le estuvieron, o sea, que en su momento estuvieron sirviéndole a Dios de lleno, brother. Y que de repente hay un pastor que lo suelo escuchar muy a menudo. Él tiene un podcast, y él es un hombre bastante usado por Dios, y dice que mientras él estaba en la cúspide de su ministerio fue cuando su hija murió, bro. Su hija se enfermó de cáncer y murió creo que de 11 años, brother. Es una de las cosas que, brother, yo cuando lo escuché hablar sobre ese tema, brother, me quebrantó, brother, y no, o sea,
me puse a llorar, bro. Me salieron lágrimas sí. de los ojos cuando estaba escuchando de que, puchica, este hermano, o sea, ¿cómo le sirve al Señor? ¿Cómo se ha entregado por Dios? Y aún así le pasaron este tipo de situaciones. ¿Y qué no a nosotros, bro? Entonces, Sí. y ¿por qué, Señor? ¿Por qué no hiciste algo? O sea, y uno comienza a preguntarse cosas al respecto, ¿no? ¿Por qué no interviniste? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué no la sanaste? ¿Qué hizo la niña? Y ahí es donde muchas veces nuestra fe comienza a tambalearse, brother. Cuando suele escuchar una de estas cosas así, brother. Y ese hermano, Dios lo usa bastante en milagros. Sí. O sea, Dios lo usa en sanidades, en el mover de Dios, en el mover del Espíritu Santo. Es un hombre bien usado por Dios. Sin embargo, su hija murió de cáncer. Mira, brother, no vayamos muy lejos. Otro ejemplo de todo esto que estamos hablando, Gigi Ávila, bro. Oh, Gigi Ávila, eso fue algo tremendo, Sí. de que su propio yerno haya matado a su hija. imagínate. Haya matado a su hija y que Gigi Ávila haya ido a la prisión y le haya pedido perdón a este hombre que mató a su hija, que la apuñaló a la hija. Ujú. Y después de todo esto, el yerno se convirtió, brother. Se Ujú. convirtió dentro de la prisión y ahorita es uno de los más grandes evangelistas dentro de la prisión y ha convertido a mucha gente. Tremendo, bro. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Y la hija de Gigi Ávila, bro. De Gigi Ávila, para mí es uno de mis evangelistas preferidos, brother, Ya. que sus predicaciones me llenan mucho, Sí. porque siento que es un hombre sincero, bro. Ujú. Que es un hombre sincero, y a lo mejor ahorita podemos tener muchos pastores de las nuevas generaciones que a mí no me gustan, ¿verdad? No me gustan, y siento que Gigi Ávila fue uno de los que dijo la verdad, Ujú. que amaban al Señor, que hacían las Ya. cosas como él. Cuando decía vamos a ayunar, ayunaba, bro. Cuando Wow. decía vamos a orar, oraba. Sí. Y él doblaba rodilla. Y por Escuché eso su historia, sus testimonios, es bastante impactante. tremendo, bro, tremendo. Y Gigi Ávila fue una de las personas que me gustaría haber conocido, bro. Wow. Hay varios, y si tú te pones a preguntarte qué personas me gustaría haber conocido de los siervos del Señor, porque siempre tenemos al Señor Jesús como nuestro maestro, pero tenemos personas que pueden modelar, que son modelos de la mejor la vida que quisiéramos llevar, o el ministerio que quisiéramos llevar. Sí, de repente admiramos Admiramos a ciertos predicadores, y siento que Gigi Ávila es uno de ellos, porque la medida de perdón que tenía, brother, y uno Sí. no la... No, es tremendo, brother. Volviendo al tema ese de lo que le sucedió a su hija también, ¿no? Yo siento que como cristianos dar una respuesta a este tipo de situaciones es bastante Difícil, brother, difícil. No hay respuesta. Creo que es mejor dejarlo en el misterio, brother. No sé. Porque, ¿sabes por qué? Porque, o sea, hay veces, nosotros muchas veces, no sé, voy a decirlo yo por mí, yo sé que tú también tienes tu postura, ¿no? Pero a lo mejor quizás yo puedo regarla, brother, al tratar de decir, a tratar de explicar la situación, brother. No, es que ¿sabes qué? Un ejemplo, es que ¿sabes qué? Lo que le pasó a ella fue por esto y lo otro. Y a lo mejor no es así, brother. Ujú. A lo mejor no es así. Entonces, en vez de yo tratar de quizás ganar esa persona para el Señor o traer consuelo, lo estoy terminando de dañar. Sí, porque estás inventando algo que no sabes si en Sí. realidad las cosas sucedieron así. Hay cosas que yo considero mejor que las dejemos en el misterio. Si no sabemos, no sabemos. Pues. Mira, ahorita que estamos hablando de eso y ahorita que ya vamos desarrollando el tema más hacia adelante, Ujú. tengo un librito aquí que les voy a enseñar. Miren, a todos los que estaban por aquí, es este librito. ¿Cómo se llama? Se llama ¿Por qué Dios? Así nada más, ¿por qué Dios? Y les voy a contar, este librito es un librito especial para mí. Tengo pues desde el 2001 con él. Wow. En ese tiempo yo estaba inscrito en un club de libros y cada semana me llegaban 3 libros. Yo pagaba y cada semana me estaban mandando 3 libros y me mandaban un catálogo y yo los escogía. Y yo ya estaba pues involucrado en la iglesia en ese tiempo. Estaba en la iglesia católica, bro. Y daba temas para retiros de jóvenes ahí. Entonces este fue uno de los libros que yo no escogí y me llegó. Porque era cuando acababan de suceder lo del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Oh. Y en este libro el pastor nos habla, porque en ese tiempo era un tiempo de desesperanza, bro. Sí. Cuando siempre pasa algo como lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001,
la única forma de escapar de nuestra realidad, lo que estamos viviendo y buscar un consuelo es regresar a Dios. Porque en ese tiempo las iglesias llenas, brother, llenas. No cabía un alma. Ibas a pasar por las iglesias católicas, la gente que nunca iba, ahí estaba, Sí. brother. Las iglesias evangélicas llenas, brother. Sí. Todos se reunieron en torno a Dios, porque el único que podía consolarnos en ese tiempo era Dios. Y ahorita con lo que estamos hablando de Gigi Ávila, mira, aquí hay un comentario que hace ni más ni menos que lo hace Billy Graham acerca de lo que sucedió en ese tiempo. Y está hablando acerca de todo lo que aconteció y por qué pasaron esas cosas. Y dice, lo mismo sucede con nosotros. Si nuestros cimientos permanecen, lo demás en realidad no importa. Si tú tienes unos buenos cimientos, pase lo que pase, lo demás no va a importar, bro. Fíjense cómo dice Billy Graham acerca de lo que estaba sucediendo. Gigi Ávila tenía muy buenos cimientos, brother, porque en realidad no le importó lo que estaba viviendo y todavía fue a la cárcel. En lugar de que haya a lo mejor maldecido a la persona que mató a su hija, fue a la cárcel y le pidió perdón. Tremendo. Entonces, como Sí, el que corazón que tuvo. te fijas dónde estaban los cimientos y cómo Billy Graham habla acerca de eso. Cuando los cimientos, tus cimientos, los cimientos de los demás son fuertes, lo demás no importa, bro. Tremendo. Lo demás no bastante importa. profundo esa palabra, bro. Es profundo y nadie más que pudo experimentar todo esto de lo que estamos hablando que David, bro. Porque David llevó un tiempo que tuvo mucho miedo, bro. Porque Saúl lo andaba queriendo matar. Y anduvo buscándolo y anduvo siguiéndolo. Y tú sabes, si leemos la historia de David, que él se escondía en cuevas. Se escondía en cuevas porque tenía miedo de Saúl. Y era un miedo tremendo. Y ese miedo lo expresa en el Salmo 46. Aquí lo tengo. Dale. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice el Salmo 46 y después vamos a hablar un poquito, vamos a ir desarrollando un poquito acerca de lo que sucedió el 11 de septiembre, que fue algo que cambió el curso de la historia, brothers. Aquí queremos que ustedes vean dónde estuvo Dios cuando todo esto sucedió, porque esto fue un hecho, algo que sucedió que cambió la historia. Sí. Para bien, para mal, lo vamos a tratar de Estás hablando de las Torres Gemelas. las Torres Gemelas, del ataque de las Torres Gemelas, en el que murieron mucha gente. Creo que ahorita vamos a hablar un poquito más. Quiero que vean lo que dice el Salmo 46 y vamos a ver qué es lo que está hablando el salmista y las similitudes con lo que ya está sucediendo en tiempos actuales. Porque vamos a ver que el Salmo 46 en el versículo 1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar y que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. ¿Se fijan cómo está hablando aquí el salmista? Miren, cuando fue lo del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, que hace algunos añitos ya, en el 2001, las torres estas las comparaban con unas montañas porque en ese tiempo eran los edificios, dicen que más altos de la tierra. Y estaban cerca del agua, de un río que está ahí. Se ve la bahía, creo que es parte de la bahía. Están ahí. Y ustedes miran como lo que dice el Salmo, que no temeremos cuando los montes se derrumben junto al río. Entonces, ahí está hablándonos la palabra. Fíjense, estaba hablando el salmista de eso y cómo se está trasladando a tiempos actuales. A cómo lo que vivieron todas esas personas. Dicen más o menos que el 11 de septiembre, todo esto empezó como a las 8:45 de la mañana, bro. Había varios vuelos de avión, eran 19 terroristas los que iban a perpetuar los ataques terroristas. Y escogieron aviones que venían hacia acá, hacia Los Ángeles. La mayoría de los aviones, uno iba a San Francisco y los otros aviones venían hacia acá. 2 se estrellaron en las Torres Gemelas, uno se estrelló en el Pentágono y otro iba a estrellarse en el Congreso, pero no alcanzó a llegar por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Fíjate que los 2 que se estrellaron, se estrelló el primer avión. Cuando se estrelló el primer avión por ahí, estaba un comandante de bomberos. Estaba por ahí desayunando cerquitas y salió rápido y se vino a su estación de bomberos y salieron 2 escuadrones de bomberos. Cuando fue el primer avión que se estrelló. Y llegaron los bomberos ahí y empezaron a hablar de cómo iban a subir. Les dijeron, tienen que subir, tienen que entrar. Entonces,
ellos al momento de que les dijeron tienen que entrar, se empezaron a abrazar, empezaron a ver todos porque sabían que ya no iban a volver, bro. Tremendo. O sea que ellos ya cuando iban ahí, y ellos ya sabían que no iban a salir de esa. Dice que empezaron a subir las escaleras, bro. Empezaron a subir las escaleras y empezaron a ver gente que iba bajando. Pero cuando ya estaban subiendo las escaleras, los pisos de arriba se empezaron a derrumbar uno tras otro y empezaron a crear un efecto que hacía como vientos de huracán, como que el viento que estaba dentro del edificio empezaba a querer salir por las ventanas y por donde podía, y eran como vientos de huracán y los bomberos salían volando como si fueran un huracán y se estrellaban contra las paredes. Wow. Entonces ellos iban, las escaleras eran tan angostas que pegaban con su equipo de un lado a otro. Subieron ahí arriba y cuando ya iban llegando ahí, la gente que iba, los testimonios escuché testimonios de gente que los veían, y tenían esperanza, bro. Wow. Los bomberos les daban esperanza a la gente que ya los veía que estaban subiendo. Pensaban que ya no iban a salir de eso y cuando venían a los bomberos les decían, sí lo vamos a poder lograr. Y mucha gente se alcanzó a salir, bro. Se alcanzó así, de ya estar inmovilizados por el temor, por lo que estaba sucediendo cuando tenían la esperanza de que ya estaban los bomberos ahí, empezaban otra vez a caminar y alcanzaron a salir mucho. De los 2 escuadrones de bomberos, creo que eran más o menos 40 y algo bomberos, solamente salió el capitán, el que estuvo desayunando. Ellos ya no volvieron, los demás ya no volvieron a salir, se derrumbó. Después se estrella el otro avión contra la otra torre y empieza todo el caos, bro, todo el caos. Estaba yo viendo los números aquí, es algo que estamos comentando. Dicen que el 11 puede tener un simbolismo de caos. Y si vemos el 12 en la Biblia, que los 12 apóstoles, sí, es un libro como que en el que se alcanza la perfección, y en el número 11 es como que el caos. No sé si eso tenga que ver o no con lo que sucedió el 11 de septiembre. Lo que pasa que hay otros hechos en diferentes acontecimientos que también se van entremezclando ahí. Pero ¿dónde estaba Dios cuando todo esto estaba sucediendo? Entonces es un Dios que permitió todo esto, que Dios estaba castigando, porque estos terroristas eran islámicos, y ellos pues eran de una fracción que no quiero hablar mucho acerca de eso porque eso levanta polémica, pero son de una fracción que son fundamentalistas, y ellos tienen cierta visión de ciertas doctrinas que están erradas, pero lo siguieron hasta el final. Entonces, ¿dónde estuvo Dios cuando todo esto sucedió? Cuando todo esto sucedió, las torres se derrumbaron, brother. Fíjate, aquí tengo las estadísticas, brother. Aparte de que se derrumbaron las torres cuando estaban sucediendo esto, mira, todo estuvo bien planeado porque los aviones iban llenos de combustible, bro. Porque como tenían que cruzar desde la parte como de New York hasta acá, tenían que cruzar todo el país, los terroristas sabían que tenían demasiado combustible, estaban llenos hasta el tope. Entonces a la hora que explotaran, el combustible era lo que iba a crear la reacción en cadena que se ocasionó ahí. No creo que hayan imaginado que iba a suceder todo eso de que se iban a derrumbar. Pensaron que iban a llevar a mucha gente, a matar mucha gente, pero no creo que ellos hayan pensado que se iban a derribar. Ahora, otra cosa, que se estrelló otro avión, al mismo tiempo se estrelló otro avión contra el Pentágono. Y en ese avión que se estrelló contra el Pentágono, no sé si alguno llegó a verlo, si no lo llegaron a ver, pero una parte del Pentágono quedó destruida. Y creo que murieron como 197 personas, algo así, en el choque contra el Pentágono. Y el otro avión que iba para estrellarse contra el Capitolio, las personas que iban ahí arriba del avión, cuando identificaron que estaba siendo secuestrado el avión, se opusieron a los secuestradores, y dicen que se desató una lucha, bro, de los pasajeros con los secuestradores. Lo único que traían de arma eran unas navajas. Con unas navajas hicieron todo, pero eran personas entrenadas. Sí. Con las navajas empezó una pelea, y dice que al final entraron a la cabina, quisieron hacerse de la cabina y no les funcionó, porque los pasajeros pelearon hasta el final y hicieron que se estrellara el avión. Y se estrelló el avión antes de llegar al Capitolio. Si no, imagínate, se hubiera acabado el Capitolio. Yo desde ahí empiezo a ver la mano de Dios. Porque si esto hubiera sucedido, que se hubiera estrellado el avión contra el Capitolio, prácticamente hubieran estado degollando la cabeza del gobierno de Estados Unidos. Porque el presidente hubiera quedado
prácticamente solo. Aparte de que yo vi al presidente en ese tiempo, los que recordamos estaba en una escuela. Estaba en una escuela, sí. Estaba en una escuela cuando llegaron y le dijeron, está sucediendo esto. Le dijeron como 3 veces. ¿Viste la reacción de él? Pues como que no lo creía. Así como que porque no, hasta la tercera vez ya dicen que reaccionó y salió. Entonces hay como ciertos códigos que los presidentes, cuando suceden estas cosas, tienen que subir al avión y tienen que levantarse y estar en aire y los tienen que llevar a un búnker. Oh, sí. Y si no están en el búnker, tienen que estar volando en el avión, en el Air Force One, que está equipado para todo tipo de contingencias, para manejar las naciones del avión. Tenía que levantarlo y desde allá tenía que tomar decisiones él. Entonces, a lo que estamos hablando, para no extendernos mucho con esto del 11 de septiembre, porque hubo muchas cosas que contar, muchos actos heroicos ahí de gente, de los bomberos, de policías, porque murieron muchos policías. Sí. Gente que sabía, ahí estamos viendo, si dicen, ¿dónde está Dios todo esto? Ahí vemos a Dios en los bomberos que llegaron, sin importar de que iban a perder la vida, ellos ya sabían que a lo que iban. Sí. Se entraron ahí y salvaron muchas vidas los policías que entraron ahí y empezaron a salvar vidas también, inclusive gente, brother, gente que estaba allá dentro de los edificios y que muchos se murieron, pero ayudaron a que mucha gente se saliera. Ahí está el amor de Dios, brother. En ese tipo de acciones, si nosotros queremos hacer un Dios vivo en nosotros, tenemos que aprender a servir y el servicio desinteresado a los demás, brother. Como Jesús se entregó por nosotros, muchos de los que estuvieron ahí en las Torres Gemelas se entregaron por amor. Porque yo no puedo entender que hayan hecho este sacrificio como Gigi Ávila, como este pastor que me estabas contando, como todos estos bomberos que murieron, los policías, las personas voluntarias que se ofrecieron de los mismos que estaban ahí, que muchos salieron y muchos ya no salieron. No sé, todo esto no se puede entender sin el amor de Dios. Exacto. Porque tú no puedes dar algo que no tienes, bro. Entonces, como que después de que pasó todo esto, todos voltearon su cabeza hacia arriba, bro, a buscar a Dios. Nuestros gobiernos, a lo mejor en este tiempo nuestros gobiernos de Estados Unidos empezó a buscar culpables y alguien tiene que pagar y empezaron así. Pero mientras sucedía de que buscaban al culpable, a ver quién había sido para lo que ellos consideraban una venganza, Dios estaba actuando y Dios estaba consolando a una nación que estaba dividida, que estaba consternada, que estaba acabada, brother. Porque yo llegaba del trabajo y me iba a trabajar y 11 de septiembre, llegaba de trabajar y era 11 de septiembre y esto lo vivimos por meses, brother. No hubo otra cosa en las televisoras, que no fuera el 11 de septiembre. Tremendo. Entonces, el único que nos pudo sacar de todo esto, pues fue el Señor, brother. Fue el Señor y son cosas que suceden y que decimos, pues es que ¿dónde estabas, Dios? Si ustedes dicen, ¿dónde estabas Dios cuando pasó lo del 11 de septiembre? Estaba en todas las personas que murieron por amor, en todos esos voluntarios, en todas esas personas desinteresadas, en todas las personas que mandaron su ofrenda para que la reconstrucción, para las personas que se quedaron sin hogar, porque aunque vivimos en el país más rico del mundo, brother, hay personas pobres. Sí. Vivimos otro tipo de pobreza aquí en los Estados Unidos. La pobreza de los países ricos es la pobreza espiritual, la falta de Dios. La falta de amor, esa es la pobreza de los países ricos. Y hay mucha pobreza aquí en Estados Unidos. Sí. Yo se los puedo decir porque yo trabajo en un ministerio que se dedica a dar de comer al hambriento y ahí se ve la pobreza, brother. No es por criticar, no, créanme que no lo hago con el afán, pero a veces ahí llega personas con carros sin placas, bro, carros del año sin placas todavía de que los están estrenando y llegan por su despensa ahí. Y no puedo ya decir nada porque a lo mejor compraron el carro y después los corrieron del trabajo y están pasando por dificultad. Pero esa es la pobreza de los países ricos, que a lo mejor mucha gente, si nos está viendo en otra parte del mundo, no lo va a entender, bro. Exacto. Entonces, ¿dónde está Dios en todo eso? Dios está en cada voluntario, en cada acción, en cada palabra de consuelo. Porque como les digo, el único que nos pudo sacar de eso, de todo eso que vivimos el 11 de septiembre aquí como nación, fue Dios, bro. Sin Dios no hubiéramos salido de eso. Él fue el que llegó y curó nuestras heridas y nos dio esperanza de que había algo más adelante.
porque Sí. estaba devastada, la nación estaba devastada. Yo no sé cómo lo vivirías tú, si ya estarías aquí, bro, o cómo lo viviste. No, yo estaba jugando carritos con juguetes. ¿Tú todavía estabas jugando con carritos? Sí. No creo, bro. Sí, ¿cuántos Sí. años tenías? Estabas chico, ¿verdad? Tenía como 8 o 9, por ahí así. 8 o 9 años. Ah, Sí. pues... Me recuerdo que estaba estaba en mi país, pero me recuerdo que estaba jugando carritos Ajá. y de repente tenía la televisión encendida y escucho las noticias y todo eso. Y todavía me estoy alistando para irme a la escuela Ujú. y veo que la torre va bajando así. Sí. Sí, entonces sí. Casi a esa edad pues no comprendía mucho la situación. No entendías, ¿verdad? no entendía. Pero fue algo difícil. Mira, cuando tú eras de 8 años, yo ya estaba más grande que tú. Yo acababa de llegar aquí a Estados Unidos. Yo creo que tendría algunos 17, 18 años cuando Ujú. sucedió eso de las Torres Gemelas. Y pues también no lo entendía muy bien. Aunque ya tenía 17, 18 años, como Ujú. que yo lo veía y sentía que estaba viendo una película, bro. Ya. Sentía que estaba viendo una película y no lo entendía. Pero cuando ya empecé a ver todo el sufrimiento y todo lo que se vivió, entonces dices, ay, Dios mío, pues, ¿cómo puede ser? Tremendo. Entonces, ver a Dios en lo malo, brother, en lo que está sucediendo. Otra caso, ¿quieres comentar algo más acerca de esto, brother? ¿O vamos con No, el está- siguiente caso para... ¿Cómo ves? Tenemos va- ahí unos 2 minutos más. Tenemos 2 minutos, entonces, rápido, el tsunami de Japón que fue en el 2011. Fíjese, las Torres Gemelas fue en septiembre 11, el tsunami que devastó Japón fue en el 2011, el día 11. Entonces como que todos, en el Salmo 46 dice que no temeremos aunque veamos los mares crujir y que se llenan de espuma. Es la nueva versión viviente, la que estoy leyendo. Ujú. Si veíamos las imágenes, veíamos cómo la madera y todo lo que iba ahí flotando, inclusive personas, carros y todo, Ujú. se iban yendo, se los iba llevando el mar. Y también sucedió en el mismo tiempo, no las mismas fechas, pero los mismos números. Mira, Sí. el 11 de septiembre acá fue el 2011 y fue el día 11. No sé si eso tenga que ver o no tenga que ver, algo pero con- son coincidencias numéricas que ahí están. Y de Ujú. que también hubo sufrimiento y cómo la gente de Japón se solidarizó ahí también, bro. Wow. No querían, inclusive, ellos son un pueblo muy unido, bro. Ujú. Cuando empezaron a mandar ayuda de los países de afuera, no querían recibirlo. Wow. E inclusive decían, no, es que no. Y ya cuando al fin lo aceptaron, estaban muy agradecidos con todo lo que los otros países Ujú. estaban haciendo. ¿Dónde estaba Dios aquí en esto del tsunami? En los países que rápido dijeron, vamos a ayudar a Ujú, Japón. ujú. Aunque Japón se negaba, porque los japoneses son orgullosos, bro. Ya. Es un pueblo muy orgulloso. Eso lo vemos desde la Segunda Guerra Mundial, Ujú. que era un pueblo orgulloso. Al final no se querían vencer, preferían suicidarse que rendirse Ujú. en la Segunda Guerra Mundial. Igualmente ahora que sucedió esto del tsunami, ellos no querían aceptar ayuda, pero hubo mucha gente que también, ¿dónde estaba Dios? Ahí estaba Dios. Al Ya. final Japón fue reconstruido, se reconstruyó rápido, bro. Rápido se reconstruyó Japón. Ya. Bueno, en varios años ya estaban otra vez funcionando la planta nuclear, que sí tuvo Ya. algunos cracks algunas fracturas en los reactores. Inclusive no sé si recuerdas que había el miedo de que decían que el viento contaminado podía llegar acá a las costas No, de sí. Estados Unidos, porque estaba fugando el reactor. Ujú. Rápido, con ayuda de ingenieros de otras partes del mundo, creo que hubieron unos ingenieros alemanes ahí, unos ingenieros ingleses, Trataron estuvieron de colaborando ahí con el gobierno japonés y rápido trataron de controlar todo este aspecto. Ya. Y no se hizo una tragedia más grande. Me llama la atención como dices de dónde estaba Dios y has mencionado estos dos sucesos, eventos que han marcado la historia, La historia. Actual. Y lo que me llamaba la atención es que cuando haces la pregunta ¿dónde estaba Dios? Y mencionas tú, estaba en la gente. Ujú. Dios estaba en la gente, por ejemplo en el caso de las Torres Gemelas, Dios estaba en esa gente que por amor estaba sirviendo, estaba Ofrendando tratando su de vida. ofrendando su vida, estaba tratando de salvar a otros. Y en este caso de los Los japonesitos de los países del terremoto, del tsunami. del tsunami. O sea, Dios estaba en los países que estaban tratando de ayudar. Entonces me llama bastante la atención esta parte, como muchas veces nosotros no vemos a Dios y muchas veces Dios utiliza personas, vamos a decirlo también naciones,
para ofrecer ayuda, para tratar de sacar adelante a otra nación. A otra nación. Mira, Exacto. brother, antes de que, porque sé que nos queda poco tiempo, Sí. recuérdate la pregunta que hicimos en una última clase que tuvimos, en esta última clase que tuvimos con el profesor de teología, Ujú. que yo le pregunté, ¿usted piensa que si un doctor cura a una persona con un medicamento es un milagro de Dios, es una sanidad? ¿Eso se puede considerar como una sanidad? Y él me dijo, claro que sí. ¿Te acuerdas que dije Ujú. que pregunté eso y él me dijo, claro que sí? Entonces todas estas ayudas que hubo de los países, de los voluntarios, tanto en las Torres Gemelas como en el tsunami, ahí está Dios actuando, bro. Ahí está Dios respondiendo inmediatamente a la necesidad del que sufre. Tremendo. Entonces no nos preguntemos dónde está, hermano, no nos preguntemos dónde está Dios. Preguntémonos cómo podemos ayudar, Exacto. cómo podemos ser las manos de Dios. Cómo podemos ser usados por Dios ¿Cómo podemos en ser- situaciones difíciles. Sí, Así sí, que, sí. bueno, Se se acabó. terminó. Así que muy buen aporte, Luis. Me gustó bastante lo que pusiste. Y igual, vamos a seguir platicando al respecto. Me llamó bastante la atención cómo demostraste y ubicaste a Dios en los escenarios Los diferentes. personajes vivos, Sí, reales. en las escenas diferentes que pusiste, ¿no? En el de las Torres Gemelas y en el caso del tsunami, supiste ubicar a Dios. ¿Dónde estaba Dios? A la pregunta que normalmente nos hacemos regularmente, ¿no? Sí, Así correcto. que, no, gracias, brother. No, pues, Pues algo más que quisieras agregar al final y si no, pues... pues comentario final, brother. Si queremos preguntarnos dónde está Dios cuando suceden las cosas malas, tenemos que responder, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Ya. Para que podamos, y ahí, en esa respuesta de qué quieres que haga, cuando empecemos a actuar, ahí va a estar Dios. Exacto. No va a Bien. buscarlo en lo alto, en las nubes, en el cielo, en donde no podemos verlo. Ujú. Hay que buscarlo en nuestras acciones y en la ayuda al prójimo. Sí. Bueno, gracias, brother. Gracias. Ahí estamos. Así que, gente, esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo episodio. Que el Señor les bendiga.